Evangelio según San Lucas, del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Y dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Lea el 14 usted. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminamos? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que a él le decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por este pueblo, Señor, quien tu Espíritu Santo ha movido a venir a tu casa, Señor, donde te hemos adorado, bendecido tu nombre, te hemos cantado, hemos traído nuestras ofrendas, pero ahora estamos preparados para que tú hables en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que pueda yo ser, Señor, ese vaso que tú uses, Señor, para traer este mensaje a tu pueblo. Pues tú eres el que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor. Y yo siempre he sabido y entiendo, Señor, que tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana con poder, con autoridad. Y que todos los que estamos aquí, Señor, podamos salir edificados en tu palabra, Señor. Habla, Señor, a través de mi vida, Padre. Y siempre te daremos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que esta palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino de que del fruto por el cual tú las estás enviando a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y bendice a todos aquellos, Señor, que por las redes sociales estarán escuchando esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna pérdida? Que esto ha producido muchas preguntas a nuestra vida. En la Biblia encontramos a Marta de Betania, la hermana de Lázaro, que cuando su hermano murió,
decía, si tú hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde lo primero que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, son preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? No puedo entender lo que está pasando. Y sabe que eso era lo que estaba sucediendo con estos dos discípulos de Jesús. Esos dos no eran parte de los 12 discípulos, pero algunos creen que quizás eran parte de aquellos 70, o tal vez, si nos pudiéramos poner a pensar, pudieran haber sido dos de aquellas grandes multitudes, discípulos que seguían a Jesús. Porque a Jesús no solamente lo seguían 12 o 70, sino que eran grandes multitudes, discípulos de Él, que lo seguían. Aquí encontramos solamente el nombre de uno. Algunos comentaristas piensan que pudo haber sido otro varón, pero otros también piensan que pudo haber sido la esposa. Que ambos, después de la muerte del Señor Jesucristo, tal vez se cree que ellos regresaban a la aldea de Emaús, que quizás era donde ellos vivían. La Biblia no lo dice con exactitud, pero lo que la Biblia sí nos enseña, que estos dos discípulos de Jesús iban caminando hacia Emaús, habían salido de Jerusalén, donde había acontecido aquello que los había dejado a ellos con un vacío, con una tristeza. Tal vez podemos decir su esperanza se había terminado, porque su maestro, el Mesías que ellos esperaban y que ellos miraban en Jesús, ya no estaba con ellos. Jesús había muerto. En una semana habían sucedido tantas cosas, como lo que fue, hermanos, que Jesucristo fue crucificado. Primero fue juzgado, después fue condenado a muerte, después fue crucificado y lo habían sepultado. Todo esto había acontecido en una semana. Era mucho lo que había sucedido. Por eso ellos iban, hermanos, de regreso a esa aldea llamada Emaús. Y durante el camino ellos iban teniendo una plática. Por eso no se sabe exactamente quiénes eran. Pero, y también cuando hablamos de este hombre, Cleofás, no hay mucha información acerca de él. Pero lo bueno era que este hombre era un discípulo de Cristo. Y él iba en su camino hacia esa aldea llamada Emaús, donde la Biblia, hermanos, hemos leído que ellos iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Imagínense, hermanos, estos dos personajes habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado las grandes enseñanzas de Jesús. La Biblia dice que la gente se maravillaba a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cuando Él les hablaba y les decía: yo soy el pan de vida. Venid a mí todos aquellos que tienen sed. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Aquellas enseñanzas, hermanos, las bienaventuranzas. Imagínense estos dos personajes que habían escuchado, habían visto los grandes milagros que Jesús hizo. Ver las liberaciones, ver, hermanos, las resurrecciones de los que habían muerto, como Lázaro, como todos aquellos, hermanos, milagros que Jesús, la alimentación de 5,000, aquellos, hermanos, momentos cuando aquellos leprosos le decían: hijo de David, ten misericordia, y Él sanó a aquellos leprosos, dio la vista a los ciegos, los paralíticos caminaron, los mudos hablaron, los ciegos vieron, hermanos, los sordos escucharon. Pero Jesús ya no estaba con ellos. Él fue juzgado, condenado y crucificado y sepultado.
¿Cuántas veces nos han acontecido cosas en nuestras vidas difíciles que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Marta le dijo, si tú hubieras estado aquí, Lázaro hubiera muerto. Y estos dos hombres, o hombre y mujer, discípulos, dice la Biblia, discípulos, iban hablando de todo lo que había acontecido. Y la Biblia dice que iban tristes, hermanos. No era un momento fácil para ellos. No era un momento de celebración para ellos. Era un momento duro para ellos. Y el 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, tal vez la duda llegó a sus corazones. ¿Realmente tú crees que Él era el Hijo de Dios? ¿Realmente tú crees que Él era el Mesías esperado? ¿Realmente tú crees? Ellos iban hablando. Y dice que discutían entre sí. Y miren lo maravilloso, hermanos, el 15. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En primer lugar, yo quiero que nosotros en esta mañana reflexionemos en este tema. Jesús desea caminar contigo. Jesús desea caminar contigo. ¿Sabe que de Jesús, hermanos, a través de toda la historia de la Biblia y la historia de la humanidad, Dios desea tener comunión con el hombre? Dios desea caminar con nosotros. Dice que en la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces Dios, hermanos, Jesús desea caminar con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 15, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y yo quiero que veamos en primer lugar que Jesús camina con los suyos en todas las circunstancias de la vida. Jesús, hermanos, me gusta esta porción de la palabra del Señor porque dice que Jesús mismo se acercó. ¿Sabe, hermanos, que nosotros, ninguno de nosotros, estábamos interesados en acercarnos a Jesús? Nosotros estábamos ocupados en nuestras vidas. Nosotros estábamos ocupados en nuestras metas. Nosotros estábamos ocupados en el pecado. Pero Jesús estaba interesado y se acercó a nosotros un día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él se acercó a nosotros, hermanos. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la palabra del Señor dice que Él dio su vida por nosotros. Porque Él está interesado siempre en la humanidad, hermanos. Él está interesado y por eso tenemos que en esta mañana podamos ver que estos dos discípulos del Señor, estos dos hombres o mujeres, o un hombre y una mujer, discípulos de Dios, lo habían conocido, habían estado con Él, habían visto sus milagros, habían visto grandes maravillas, así como usted y yo, ¿verdad, hermanos? Que hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben que lo más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es habernos cambiado nuestro corazón y darnos un entendimiento claro en nuestra mente entre lo que es lo bueno y qué es lo malo? Habernos liberado del pecado. Por eso es que usted y yo tenemos libertad para adorar a Cristo. Tenemos libertad para cantar a Cristo, hermanos, aleluya, porque Él vino a romper todas las cadenas que nos tenían aprisionados en nuestros corazones, aleluya. Y por eso tenemos libertad, y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos libres en Cristo? Gloria al Señor. Somos libres en Él. Entonces la situación que estaban viviendo estos discípulos no era fácil.
pero el Señor se acercó a ellos. Quizás nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Hermanos, vamos a un mes que ha entrado este año y las cosas no están buenas. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Cristo está con nosotros. Aleluya. Que Él está cerca de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No importa la situación que estemos viviendo, hermanos, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermanos, nada nos va a separar del amor de Cristo. Aleluya. Él está con nosotros. Entonces estos discípulos de Cristo, hermanos, ellos iban tristes, ellos iban caminando, ellos iban hablando, pero el Maestro se acercó. El Maestro se acercó. Muchas veces en la vida nosotros nos podemos encontrar solos. Nos sentimos tan solos. Pero sabe que en esta mañana usted y yo tenemos que irnos con este pensamiento que el Maestro está con nosotros. Que Jesús está con nosotros. Nos pueden abandonar muchas personas, pero Él nunca nos va a abandonar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él camina con los suyos en cada circunstancia de la vida. Porque aun cuando nosotros, hermanos, nos vienen las situaciones difíciles, Él ya está adelante de nosotros. Porque Él tiene control de todas las cosas. Él es soberano, como aprendimos la semana pasada. Y una hermana de la iglesia, después del mensaje del domingo pasado, y sabe que como predicador, si hay algo que uno desea, hermanos, es uno traer la palabra que Dios quiere que el pueblo escuche. Cuando terminó el servicio, una hermana se me acercó y me dijo: hermana Lisa, todo lo que usted predicó, me dijo, el Señor me lo daba esta mañana. El Señor me lo daba esta mañana. Y yo decía, gloria a Dios, porque como yo les digo, si hay algo que uno como predicador desea, es ser la voz de Dios para el pueblo que lo está escuchando. Es lo que uno desea, hermanos. Entonces, en segundo lugar, quiero que veamos las circunstancias difíciles. Muchas veces no nos permiten que nosotros podamos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estaban estas personas? Miren lo que pasa, el 16, vamos a ver. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muchas veces, hermanos, nosotros, aquí dice la Biblia que sus ojos tenían algo, no les permitía mirar. Acordémonos que ellos ya conocían quién era Jesús. Acordémonos que ellos ya habían escuchado la voz de Jesús. Acordémonos que ellos, hermanos, me imagino que cuando usted está con alguien, usted va conociendo aún los movimientos de esa persona. Aún los gestos de la persona le dicen mucho a usted. ¿Verdad? Cuando usted conoce a una persona, hay personas que dicen, fulano de tal o algo así, iba así. Y quizás no era así, porque no lo conoce bien. Pero cuando una persona conoce en profundidad a alguien y lo conoce bien, cada detalle, hasta una mirada, ya sabe lo que quiere decir. Entonces, estos discípulos, para que la Biblia les llame discípulos, era porque seguían a Jesús, porque estaban cerca de Jesús, lo conocían. Vuelvo a decir, habían escuchado sus enseñanzas, reconocían la voz. Cuando alguien nos llama por teléfono, uno reconoce la vez pronto, aunque no sea del número de ellos que nos está llamando. ¿Sí o no, hermano? Y usted ya dice, oh, es fulano de tal, porque reconocemos la voz. Pero en este momento, sus ojos estaban velados. Ellos no podían reconocer quién era el que estaba con ellos. Y saben que así nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, hermanos. Que el Maestro está presente, está a nuestro lado. Pero las situaciones
¿dónde estás tú? En el Salmo 42 dice, cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? Cuando me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y a veces llegamos a esa situación y empezamos a preguntar, como dijo Marta, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces llegamos a esos momentos donde las situaciones son tan difíciles en nuestras vidas que empezamos a cuestionar si realmente Dios está con nosotros. ¿A cuánto le ha pasado eso? Gracias, hermanos, por ser sinceros. ¿Realmente Dios está conmigo? ¿O será que yo le he fallado y el Señor se ha apartado de mí? ¿Será que Dios me ha abandonado? Pueden venir estas preguntas a nuestro corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? Que Dios, Jesús, camina con sus hijos en los momentos más difíciles. Se dice que había un hombre que él miraba en el transcurso de su vida. Él miraba dos huellas de pasos pisadas y miraba que en los momentos más buenos de su vida miraba esas dos huellas, esas dos pisadas, dos personajes. Pero en los momentos más difíciles de su vida solo miraba un par de huellas, una persona caminando. Y dice que así lo fue mirando a través de su vida. Y un día preguntó, ¿por qué? ¿Por qué en los momentos más difíciles de mi vida yo solamente miro un set de huellas? Pero en los momentos cuando todo está bien, yo veo dos sets de esas huellas que van caminando. Y le respondió, porque en los más momentos de tu vida, en los momentos buenos de tu vida, yo voy a topar al lado tuyo. Pero en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tú ya estás para desmayar, cuando tus fuerzas se te han acabado, es cuando yo te tomo en mis brazos. Por eso tú solamente miras un par de huellas en el caminar. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, hermanos. Por eso a veces nosotros no lo podemos sentir, no lo podemos ver. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es porque Él nos toma en sus brazos y nos lleva, hermanos, como ese padre que cuando su hijo está golpeado, que cuando su hijo no puede caminar por sí solo, cuando su hijo se siente que ya no tiene fuerzas, toma a su bebé en sus brazos y lo lleva cargando para que pueda llegar hasta ese lugar donde lo quiere llevar, a un lugar donde pueda descansar. Y eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas, hermanos. Cuando más difícil es la prueba, cuando más difícil viene la circunstancia, el Señor nos lleva nos toma en sus brazos, nos carga, hermanos, hasta que nosotros pasemos esa prueba, ese momento difícil que podemos estar atravesando. Qué maravilloso Dios, hermanos. También podemos ver, hermanos, que Jesús conocía todo lo que estaba sucediendo. Del versículo 17 al versículo 20 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Él se les había aparecido. Ellos no lo podían reconocer, pero Él empieza a tener una conversación con ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor conoce cada situación de nuestras vidas, hermanos. Él conoce cómo nosotros nos sentimos. Yo siempre digo, si hay alguien que no podemos engañar es al Señor. Él conoce si estamos alegres, Él conoce si estamos afligidos, Él conoce si hay tristeza en nuestro corazón, Él conoce si hay dolor en nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Lo que yo
lo que el Señor ponía en mi corazón aquí en este punto que quiero hablarles es que Él conoce todo, pero Él quiere que tú le cuentes lo que está pasando. Él quiere que tú le cuentes, que usted le cuente lo que está pasando. ¿Y cómo le vamos a contar? Teniendo una comunión con Él, teniendo una relación estrecha con Él. Platica con el Señor, hablemos con el Señor, hermanos. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? El mismo Jesús que lo habían juzgado, el mismo Jesús que había sido crucificado, el mismo Jesús que había sido sepultado, le pregunta: ¿qué cosas? ¿Sabe qué es lo maravilloso del Señor, hermanos? Que el Señor nunca se cansa de nosotros. Me decía una hermana Lisa, yo me recuerdo de eso, lo que usted dijo, que si tenemos que ir 100 veces al día al Señor y llevar esa carga, esa ansiedad a Él, lo tenemos que hacer. Me decía la hermana: yo lo estoy haciendo. Si tengo que llegar muchas veces, Señor, aquí estoy delante de ti, y hacerlo, hermano, nosotros tenemos que hacer eso, porque solo en Él podemos encontrar esa paz y ese descanso que necesita nuestra alma. Aleluya. Entonces le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, porque para ellos Jesús, hermanos, para muchos Jesús era un profeta. Lo miraban como un profeta, poderoso en obra, porque tenemos que reconocer que la vida del Señor, hermanos, no solamente constituyó cuando Él estuvo aquí en la tierra de bonitas enseñanzas, de grandes enseñanzas, pero fue una manifestación de poder. Por eso el apóstol Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Démosle fuerte ese aplauso, porque es para Cristo. Aleluya. Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Sabe que a Jesús lo condenaron a muerte, pero en Él no encontraron error? En Él no había por qué condenarlo, pero sabe que Él lo hizo por amor de usted y de mí. En aquella cruz uno le decía, uno de los que estaban malhechores, que estaba a su par: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Jesucristo podía en ese momento llamar una legión de ángeles, hermanos, legiones de ángeles que vinieran, o Él mismo podía salirse. Si Él había resucitado muertos, Él mismo podía bajarse de esa cruz, pero no lo hizo, porque Él estaba pensando en usted y en mí, hermanos. Aleluya, que si Él no hubiera muerto en esa cruz, usted y yo estuviéramos condenados a una muerte eterna, a un castigo eterno. Hubiéramos ido, hermanos, íbamos rumbo directamente al infierno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. ¿Sabe, hermanos, que aún si nosotros no recibiéramos los milagros que nosotros recibimos de parte de Dios constantemente, si nosotros no miráramos todas esas cosas, hermanos, sanidades, provisiones, liberaciones, aún si nosotros no miráramos las sanidades y las provisiones con que Cristo hubiera salvado nuestra vida de la condenación, fuera más que suficiente y grande, hermanos, el regalo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor dijo: pero también les voy a dar más. En mi nombre son sanados. Yo les voy a proveer. El Señor es bueno, iglesia. Aleluya. Si hay algo más, si hay algo, hermanos, que es lo más maravilloso y lo más grande, es que una persona tenga a Cristo en su corazón. Hoy, ¿sabe qué? Yo le digo,
He vivido en este evangelio toda mi vida. Y lo digo, nunca me he apartado del Señor. Y Él nunca se apartó de mí. 53 años para 54 años. Y yo les digo una cosa. Nunca quiero dejar a mi Jesús. Nunca quiero dejar a mi Jesús. Por allí decía alguien, si a mí me sacan de Estados Unidos por Tijuana, yo me meto por Texas. Decía alguien por allí. Pues ¿sabe qué, hermanos? Lo pudiéramos poner así en los caminos del Señor. Si en un momento, hermanos, a mí me quieren sacar del camino del Señor, ¿sabe qué? Yo veo por dónde, pero yo me vuelvo a meter en el camino del Señor, porque 4 años, hermanos, de vida que Dios me ha dado, ya casi 54 años, hermanos, solamente Dios me ha dado el bien y su misericordia, como dice su palabra. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y lo único que yo quiero hacer es estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Si usted no conoce a Cristo, si Cristo no está en su corazón, hoy usted le puede decir a Jesús: entra a mi corazón. Y lo que tiene esa predicadora lo quiero tener yo. Quiero tenerte a ti, Jesús, porque es lo más maravilloso que hay, hermanos. Hemos pasado por dificultades en la vida, hemos pasado por tantas situaciones en la vida, pero yo le puedo decir una cosa: nunca me ha dejado el Señor. Aleluya. Nunca nos va a dejar el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. En los momentos difíciles de la vida, tú has estado con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Él conoce lo que nos pasa, pero Él quiere que le contemos. Él está interesado en oír nuestra voz. Por eso no tenga pena. Si usted se siente triste, dígale: me siento triste, me siento afligido hoy, Señor. Mira, Señor, todo lo que está sucediendo a mi alrededor me aflige. No podemos hablar con Él y saber que Él siempre está atento para ayudarnos en cada situación. Fíjense que estos discípulos, hermanos de Jesús, en los versículos 21 al 24, miren lo que dice. En este caminar de la vida, sabía que el evangelio es un camino, hermanos. En Hechos a los cristianos se les llamó los del camino. Y estos discípulos van en un camino, y usted y yo también vamos caminando y tenemos un destino. Ellos iban hacia Emos, y algunos comentaristas dicen que quizás era la aldea de donde ellos vivían. Y nosotros vamos en este caminar del evangelio, este camino, esta vida, y nosotros tenemos un destino, hermanos. Y nuestro destino no es aquí en la tierra, sino que nosotros tenemos un destino que es en el cielo. Una ciudad hermosa que Cristo ha preparado para nosotros. Un lugar, hermanos, donde estaremos con Él para siempre. Un lugar donde se terminará todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima, toda preocupación, y estaremos en la presencia del Señor para toda una eternidad. Pero en este momento ellos tenían un sentimiento que el Señor había fallado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que el Señor nos falló? Gracias, hermanos. A veces nos podemos sentir que Dios nos ha fallado. Marta le dijo: si tú hubieras estado aquí. Me ministraba el Señor con esta porción de la Biblia de Marta.
pedirle a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? El clamor y el sufrimiento de Israel fue escuchado y visto por el Señor. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que el sentimiento que el Señor había fallado, porque miren lo que dice aquí en el 21. Pero nosotros esperábamos, voy a leer el 20, creo que no leí el 20, y dice: voy a leer el 19 hasta allá. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Le están contando, le están diciendo todo. Y miren lo que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Un sentimiento que Dios falló. Ellos esperaban que Él era el Mesías. Ellos creían que Él era el que iba, hermanos, a redimir a Israel del gobierno de los romanos. Ellos habían puesto su esperanza, su confianza en Jesús, pero de repente Jesús ya no estaba con ellos físicamente. Ellos ya no lo miraban, ya habían visto cómo Él murió, cómo lo sepultaron. No, pues quizás entre ellos sentían: ¿qué pasó con todas aquellas enseñanzas? ¿Qué pasó cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Qué pasó cuando Él dijo: venid a mí? Ya no está. Creíamos que Él era el rey que esperábamos, aquel que iba a venir por decir de esta manera, a venir a quitarle el poder a Roma. Un sentimiento que Dios falla. Porque cuando pasamos por momentos difíciles en la vida y sentimos que como hijos de Dios no nos merecemos sufrir, pero el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ya ha vencido este mundo. Y nosotros vencemos este mundo cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y vivimos para el Señor completamente. Pero también aquí viene el aunque, la esperanza, porque acordémonos que Él les había hablado en parábolas. Él les había hablado a sus discípulos en parábolas, y Él había hablado de su muerte, pero también había hablado de su resurrección. Y mira lo que dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mire, siempre en los momentos cuando el enemigo nos quiere decir: ya se acabó, ya no tienes esperanza, siempre hay una palabra que Dios va a dar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos dice: no temas, yo tengo el control. No temas, yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu ayudador, el que te sostiene, el que nunca te va a dejar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Entonces aquí vemos, hermanos, que hay una esperanza. Yo siempre digo, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, tenemos que poner nuestro oído afinado, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios y esa palabra que trae un rema a nuestras vidas, hermanos, esa palabra que nos va a sostener en el momento de la prueba. Siempre Dios nos va a dar una palabra, pero nosotros tenemos que tener ese oído afinado para escuchar la voz de Dios, para poder ver lo que Dios nos está diciendo. Y mire lo que dice el 23: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Amén, aleluya. Y fueron algunos de los nuestros, los discípulos, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. A Él no lo vieron. Entonces está como la duda, un sentimiento que Dios ha fallado, pero siempre en medio de la duda hay una palabra de esperanza. Hay una palabra que nos va a consolar, una palabra que empezamos a decir: Señor, mira, mi corazón, mi mente dice esto, pero mi corazón sabe que tú siempre tienes el cuidado de nosotros. El 25: entonces Él les dijo. Miren, nosotros en este siguiente punto, entender el plan divino de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entender el plan divino de Dios para nuestras vidas. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. Él les empieza a decir: esto ya estaba dicho, esto ya estaba escrito. El Antiguo Testamento ya decía, los salmos hablaban del Mesías que iba a sufrir. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él les decía, las enseñanzas del Señor. Imagínense, en este camino Él les empezó a enseñar, Él les empezó a instruir. Y saben que eso es lo que hace el Señor a través de nuestra vida, hermanos. Él siempre nos está enseñando, Él siempre nos está dando lecciones, Él siempre se está dando a conocer a nosotros como ese Dios personal que nos ama, como ese Dios que nunca nos va a abandonar, como ese Dios, hermanos, que ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, entender, cuando Él les dice insensatos, dice falta de entendimiento, no han entendido, no les ha hecho clic, no les ha caído el 20, como dicen por ahí. Dios siempre tiene un plan divino para nuestras vidas. Lo que nosotros vivimos no es una casualidad, sino que son propósitos para nosotros. Y cuando nosotros entendemos estas cosas de Dios, y yo siempre digo, he aprendido, y cuando tengo momentos de ministrar a alguien que está pasando por un momento difícil, siempre digo esto: que todas las cosas que Dios nos hace pasar, todas las cosas que nosotros vivimos en este caminar, es porque Dios nos va perfeccionando para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios nos está perfeccionando, y a veces Dios tiene que sacudir el barco, porque si no, nosotros, hermanos, perecemos espiritualmente. Dios tiene que sacudir el lugar de comodidad para que nosotros aprendamos esa lección que Dios nos quiere dar, porque Dios nos ama, Él nos ama. Y a veces estamos tan confortables y estamos, hermanos, que todo está
somos humanos, pero Dios dice, no, yo tengo que sacudir. Porque si yo no sacudo, si yo no envío los ríos, si yo no mando el viento que golpee fuerte, si no vienen las dificultades, pues se puede perder. Pero si yo me envío esta dificultad, se va a acercar más a mí, se va a agarrar de las manos y va a depender completamente de mí. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que su pueblo dependa 100% de Él, aleluya. Y Él es el que nos ayuda, y Él es el que nos sostiene, y Él es el que nos da de comer, y Él es el que nos sana, y Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué fue lo maravilloso en este camino? Ellos van caminando hacia su aldea, el Señor se encuentra con ellos, se acerca y empieza a platicar, a tener una comunión con ellos. Eran sus discípulos. Pero cuando llegaron al lugar donde ellos iban, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Qué cosa, ¿verdad, hermanos? Habían estado con Jesús antes que Él fuera crucificado. Ahora, en estos momentos no habían reconocido quién era el que iba con Él. Para ellos era un forastero, era un extranjero, era alguien que iba allí caminando solamente con ellos. Pero algo empezó a surgir en el corazón de ellos. Al escuchar esas palabras, al escuchar esas enseñanzas, algo empezó a pasar en el corazón, así como pasa en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros agarramos la palabra del Señor, es que algo empieza a moverse en nuestro interior. Por eso es la necesidad de comer esta palabra todos los días. Escúchela, mírela, léala como usted quiera, porque ahora hay tantas formas que lo podemos hacer. Si a usted no le gusta leer, usted escúchela porque la puede escuchar. Si a usted no le gusta estar escuchando, quiere estar viendo, usted póngala allí. De gracias a Dios por la tecnología, porque la ciencia ha avanzado, porque al Padre le ha placido que la ciencia avance y nosotros podemos hacer uso de la ciencia, pero de una manera sabiamente. Sí, en todas esas cosas hay pornografía, que los hijos de Dios no tenemos que estar en pornografía. Hay tantas basura, pero también hay cosas que nos edifican. Empapémonos de esta palabra, porque ¿sabe qué, hermano? Porque esta palabra de Dios es una fuente de agua que fluye por dentro de nuestro ser y empieza a hacer cambios de una manera drástica en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, toda nuestra vida cambia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Una necesidad esencial es pedir que Jesús permanezca a nuestro lado. Ellos le rogaron, quédate con nosotros, no te vayas. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros le pidamos, Señor? Queremos que tu presencia siempre esté con nosotros. Jesús le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. No me saques. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. Y sabe que cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, hermanos, usted y yo no vamos a caer en el pecado. ¿Sabían, hermanos? Usted y yo no vamos a caer en las tentaciones, porque Jesús no pecó. Pero Él era 100% hombre también. Y dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y sabe que Él dijo, Él nos ha dado promesa a nosotros, hermanos. Él nos ha dado promesa a nosotros, y Él nos pide que nosotros seamos santos como Él es santo. Y si Él pide que nosotros seamos santos como Él es santo, Él sabe que nosotros lo podemos lograr con la ayuda de su Espíritu Santo. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no lo podemos hacer.
28 y 29. Ya estamos casi terminando. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él hizo como el que, me imagino que él se adelantó y siguió su camino. Mas ellos le obligaron. ¿Saben qué es obligar? Le obligaron a quedarse, diciendo: te queda con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Usted dígale al Señor: Señor, miren, ellos le obligaron, hermanos, quédate con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas? Si tú no estás conmigo, yo me muero, Señor, aleluya. Si tú no estás conmigo, yo no quiero existir. Yo no quiero existir. Pero cuando nosotros le pedimos, Él está con nosotros. Jesús desea tener siempre comunión con sus discípulos. ¿Sabe que Jesús nunca se va a cansar de nosotros? Él nunca se cansa de nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo. ¿Quién es este yo? Jesús. El que dijo: yo soy la puerta. El que dijo: yo soy el camino. El que dijo: yo soy la verdad. El que dijo: yo soy la vida. El que dijo: yo soy la luz. Ahora dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. El Señor hoy está hablando en nuestros corazones. El Señor hoy está tocando la puerta de nuestro corazón. Si usted vino esta mañana a esta iglesia, no fue porque usted no tenía otro lugar que ir. Ha sido el Espíritu Santo de Dios que le ha dicho: prepárate, Alisa, porque yo tengo una cita contigo y yo voy a tocar la puerta de tu corazón. Y yo te estoy tocando y yo te estoy hablando porque yo quiero entrar a tu vida y quiero tener una comunión contigo. Y dice: y si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Quién es ese alguno? ¿Será José? ¿Será María? ¿Será Juan? ¿Será Pedro? ¿Será Marta? ¿Será Gloria? Si alguno, ¿a quién Dios le está hablando hoy? Abre la puerta. Entraré a Él. Entraré a Él. Mire, ¿quién quiere entrar al corazón del hombre? Jesús, aleluya. Entraré a Él, aleluya. Muchos le cerraron la puerta al Maestro cuando María y José andaban caminando por toda a Belén y andaban buscando un mesón para poder que Jesús naciera. Todas las puertas, todos los mesones estaban ocupados. No había lugar para Jesús. Pero había un pequeño establo. Los animales estaban allí. Un lugar no muy agradable. Un lugar sucio. Un lugar que olía feo. Pero allí había lugar. Un lugar humilde. Pero allí había un lugar para que naciera el Mesías. Y así el Señor anda buscando aquellos que dicen y reconocen: yo no soy digno que Jesús entre a mi corazón. Como dijo Zaqueo: yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Pero una vez más repito el versículo: que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, aleluya. Para poder que Jesús entre en nuestro corazón, tenemos que venir humillados y decirle: Señor, yo no soy digno, reconozco que no soy digno, pero si tú quieres entrar, yo abro la puerta de mi corazón. Entra, porque yo quiero tener comunión contigo, yo quiero comer contigo, Señor. Él sigue tocando las puertas. Solamente es que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. ¿Cuánto dice
dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen yo quiero que entres, Jesús, a mi corazón? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que Cristo no ha entrado a su corazón y dice, Señor, yo quiero que entres? ¿Habrá alguien? Ora, iglesia. ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero que Jesús entre a mi corazón? Yo no conozco a este Jesús. He oído de Él, pero yo no tengo esa relación con Él. ¿Habrá alguien? No se vaya. Hoy puede ser el último día que usted escuche el mensaje de salvación. No diga no a Jesús. ¿Habrá alguien? Usted solamente levante su mano ahí donde está. No se vaya. ¿Habrá alguien? Gracias, caballero. ¿Habrá alguien más? Dice la Biblia que el que se avergüence de Él, allá está levantado. Venga, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? No se vaya sin Jesús en este día. No se vaya sin Jesús. Esto es lo mejor que usted puede recibir. ¿Sabe qué? La tarjeta Green Card, mire, la tarjeta Green Card, la residencia, la ciudadanía de Estados Unidos, no tiene el valor que tiene la salvación de nuestra alma. Yo le voy a pedir a los que levantaron su mano que pasen a este lugar. ¿Habrá alguien más? No tenga pena. Un día todos nosotros llegamos así, necesitados de Cristo.